Hola, buenos días o buenas tardes más bien. Vamos a partir. Pero antes de partir, dos cosas. La primera es que creo que hemos extendido la fecha de entrega de la tarea de nuevo. Creo que quedó para este viernes, si entendí bien, después de hablar, porque tenemos que chequear efectivamente que tuvieran suficientes días para corregir también. Entonces, ok, perdón, para los que no saben, un alumno me ha pedido extender la fecha de entrega de la tarea de nuevo. Entonces, claro, yo estoy asumiendo que ustedes se comunican entre sí, pero si es que no, dado esta petición, para los que no están al tanto de esta petición, quizá vamos a aceptar, hemos aceptado, de hecho, y, y eso, entonces debería ser para este viernes, si no se ha anunciado, se va a anunciar. Lo otro es que yo tengo que ver con ustedes el tema del oral. Entonces, acuérdense que las tareas, como que los alumnos tienen que presentarnos lo que han hecho, etcétera, etcétera, y hacemos esto para asegurarnos que efectivamente ustedes entienden perfectamente lo que estaban haciendo al momento de programar. Estaba pensando hacer esos encuentros orales en los horarios de clase y ayudantía de la semana que viene, el miércoles. No sé qué opinan de la idea, si les parece bien. Bueno, sé que el horario lo tienen disponible, pero puede que no sea suficiente. Te estaba pensando quizá partir un poco antes y extenderse un poco después. No sé si tienen otro curso después, por eso estoy preguntando. En ese sentido, para saber si sería un problema. Tenemos ayudantía después de clase, es los Sí, sí, miércoles. sí, ocuparíamos ambos horarios, pero después de la ayudantía de macro, tenían un horario de otro curso. Yo al menos no tengo, profesor. Ok. Entonces a Emanuel le toca a las 5. Perfecto, no hay problema. No, pero lo dije de chiste. Les vamos a dar algo para que se inscriban, etcétera, etcétera. Pero, No, por mí no hay problema, en serio. Puedo tomar el horario de las 5 por si algún otro compañero se le complica ese horario. pero posiblemente no hará falta eh, tener mucha gente después, pero puede que haya dos o tres. Hay que ver un poco como el tema de los horarios. En principio está pensado para presentaciones de media hora, ¿no? Seguramente durará menos de media hora, pero como a veces por cualquier problema técnico uno se puede perder tiempo, entonces por las dudas mejor tener media hora. Y entonces si de 2 a 5 tenemos 3 horas, a priori solo podríamos tener a 6 personas, ¿no? Dentro de esas 3 horas. Como ustedes son, no sé si 9 o 10 ahora, estaba pensando quizá empezar un poco antes y acabar un poco después. Dado que nadie se está manifestando, asumo que esto significa que no tienen problema después. Veo que Reinaldo está diciendo en el chat que él tampoco tiene problemas. Ok. Entonces, seguramente pensaremos en un sistema de inscripción para el horario y ver cómo. Lo voy a conversar con los ayudantes, cómo se pueden inscribir. Pero entonces quedaría para la semana que viene, el miércoles, entonces. Eso. ¿Hay otra cosa que quería decir o no? Creo que no. O quizás sí. Una duda, profe, Sí, te em, escucho, Leopoldo. que dijo como que tenemos que presentar nuestros códigos o es como Sí, una... básicamente, ustedes habrán mandado su código, ¿no? Al momento de entregar la tarea, entregan también el código. Entonces, seguramente ah, lo que les haremos es preguntas
tontas, tipo, ¿cómo respondiste a esta pregunta? ¿No? Entonces, explícanos lo que hiciste acá en el código, ¿no? Tienes que explicar un poco lo que haces en cada línea. Son, digamos, intelectualmente hablando, no es desafiante, es simplemente que tienen que mostrar que han entendido perfectamente lo que escribieron. Ya. ¿Por qué pusiste? Estoy pensando en preguntas que hacía en el pasado. Armaste una matriz de invento de 10 por 20. Entonces, ¿por qué la hiciste de 10 por 20? ¿Me entiendes? Cosas así. ¿Por qué pusiste esta línea de código que parece que sobra? No sé, invento. Entonces sería proyectar el código y, acá no es proyectar porque sería online, pero tradicionalmente se hacía así, ¿no? Proyectábamos el código y el alumno, como que una conversación con el alumno. Así de simple. Eso. Ya me acuerdo de la otra cosa que quería decirles. Las notas de la tarea 1 están, ¿no? Lo cual implica que en el oral solo se preguntará por la 2 y por la 3. No haremos preguntas sobre la 1 porque ya está definida la nota de la tarea 1. ¿Okay? Eso, como verán, son bastante buenas las notas. Eso es normal. La tarea 1 es como de introducción a MATLAB, típicamente para hacerla mal, digo, no quiero decir, no quiero expresarlo de esta manera. Es común que las notas sean relativamente altas por esta razón. Ahora, es cierto que hay notas muy altas y notas no tan altas. Pero bueno. Eso. ¿Alguna pregunta adicional? No sé si responde tu pregunta, Leopoldo, pero ¿qué estabas Sí, no, preguntando? perfecto. Es que pues, no, como el semestre pasado no se hizo esto, no conocía Claro, el del semestre sistema. pasado, sí. Y el anterior. Entonces, el anterior era por el estallido. El pasado, no me acuerdo qué pasó. Algo relacionado a la pandemia, no me acuerdo. Sí, el semestre anterior fue muy estresante para mí porque no tenía ayuda en casa. Entonces, me imagino que habría sido imposible para mí hacerlo. Pero ahora que tengo un poco más de tiempo y además que había como mucho más alumnos el semestre pasado. Este es el semestre donde suele haber menos gente. Hacía imposible hacerlo, sí. Pero bueno, este semestre lo bueno es que como la situación no es, como no tenemos tanta desorganización como teníamos el semestre pasado, podemos darnos el lujo de intentar hacerlo bien, digamos. Eso. ¿Alguna duda adicional? Ok, si no tienen duda, partamos con la clase. Entonces, hoy lo que me gustaría hacer es hablarles un poco de generaciones traslapadas y quizá empezar el capítulo sobre búsqueda, que es el último capítulo del programa. De manera que cubramos un poco todas las temáticas del programa. Nos quedarían 3 clases, si entiendo bien, de los orales, que sería hoy, el miércoles y el próximo lunes. Entonces tengo la esperanza de ver esas 2 temáticas sobre esas 3 clases. La iontía de este miércoles cubriría el aspecto generaciones translapadas. Voy a compartir pantalla. Tengo que hacer así. Ok. Entonces, generaciones translapadas en inglés se conoce como overlapping. Generations. Generaciones translapadas. ¿Cuál es la idea? La idea va a ser
simplemente hacer una pequeña modificación al modelo neoclásico de crecimiento. ¿Se acuerdan de este modelo neoclásico de crecimiento? Entonces, es decir, el capítulo anterior vimos ciclos cereales, que básicamente habíamos puesto shocks a la productividad, teníamos oferta laboral endógena, ¿ok? Entonces, esta extensión no la vamos a considerar la versión del modelo del capítulo anterior, pero vamos a modificar un supuesto, que es el supuesto de que los agentes pueden vivir para siempre, ¿ok? Entonces, los agentes acá van a tener vida finita, y vamos a considerar, es un supuesto básicamente más realista, ¿no? Y vamos a considerar que viven 2 periodos. Entonces en inglés, agents live for 2 periods. ¿Okay? Viven 2 periodos. Y entonces, como les decía, un supuesto más realista y permite a priori hablar de un montón de cosas y en particular con este tipo de supuesto uno puede hablar, por ejemplo, de pensiones. Entonces, no podíamos hablar de pensiones en aquella versión del modelo porque la gente vivía para siempre, entonces no había como un periodo de vida activa y un periodo de vida jubilada. ¿Sí? Y este es el supuesto que vamos a hacer. Entonces vamos a tener agentes que van a vivir 2 periodos. Entonces, en el primer periodo van a ser jóvenes y en el segundo periodo van a ser viejos. ¿Okay? Y la idea es que si sabe exactamente que uno vive 2 periodos, entonces no hay incertidumbre respecto a cuánto tiempo dura la vida de un agente. Y en cada momento del tiempo van a coexistir un joven con un viejo. Entonces la idea en este diagrama que les estoy haciendo es que acá está el tiempo y cada chocolatito, que le llaman así, representa una generación. ¿Ok? Se les conoce como los chocolatitos de Samuelson, ¿no? Que Samuelson era un economista que trabajó bastante sobre generaciones traslapadas. Y entonces, esos chocolatitos con 2 cuadrados, digamos que tienen 2 cuadrados, donde cada cuadrado representa, si quieren, un periodo de la vida del individuo, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, en este periodo acá, coexiste un viejo de la generación de arriba con un joven de la generación de abajo. ¿Sí? Y cuando el joven de la generación de abajo se vuelve viejo, desafortunadamente desaparece el señor que era viejo y el joven se vuelve viejo, nace otro joven y coexiste con este joven. ¿No? Y así sucesivamente vamos a tener infinitas generaciones y en cada momento del tiempo van a coexistir un joven con un viejo y cuando se muere el viejo, el que era joven se vuelve viejo y nace un nuevo joven. ¿Okay? Esto es como la estructura del modelo. Ok. Este modelo, una cosa interesante, es que no va a ser Pareto óptimo. ¿Okay? Entonces, a pesar de que tenemos mercados perfectos, entonces vamos a tener un mercado del trabajo, un mercado del capital, un mercado de los bienes, como teníamos en el modelo neoclásico de crecimiento. A pesar de tener mercados perfectos, no se va a cumplir el primer teorema del bienestar. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que era el primer teorema del bienestar? El primer teorema del bienestar nos decía, si hay competencia perfecta, esto implica que el equilibrio va a ser Pareto óptimo. ¿Okay? Y entonces, cambiando este supuesto, que es que pasar de agentes que viven para siempre a agentes que tienen una vida finita, ya no se va a cumplir este primer teorema del bienestar.
¿Ok? Y la razón de por qué no se va a cumplir, digamos, la razón técnica, después le voy a dar alguna intuición, ¿no? Pero la razón técnica es que el primer teorema del bienestar está hecho para un conjunto finito de agentes. ¿Ok? Se dice, entonces, hay tantos agentes, una cantidad finita. Si los mercados son perfectos, entonces el IDIO va a ser Pareto óptimo. En esta versión del modelo que estamos viendo ahora, ya no vamos a tener ya no vamos a tener una cantidad finita de agentes, sino que tenemos una cantidad infinita. Efectivamente, como tenemos infinitas generaciones, vamos a tener una cantidad infinita de agentes y estamos rompiendo uno de los supuestos que era necesario para aplicar el primer teorema del bienestar. ¿Ok? Que es un poco sorprendente porque uno piensa, bueno, simplemente estoy cambiando un supuesto por el otro, no estoy afectando la estructura del mercado, sigo con mercados perfectos, pero este pequeño cambio al final hace que esta propiedad de eficiencia ya no se cumple. ¿Okay? Y eso es porque ahora tenemos infinitos agentes. Si quieren, antes la gente vivía de manera infinita, pero tenemos un agente representativo, entonces la cantidad era finita, y ya no tenemos una cantidad finita de agentes. ¿Qué significa que el equilibrio no sea Pareto óptimo? Pregunta que les hago. Sé que saben la respuesta, pero es como para tener participación en clase. ¿Qué significa que el supuesto no es Pareto óptimo? Si lo vemos como entre generaciones, podría ser que las decisiones de una generación afecten a la otra. Es Sí, decir, no, pero incluso ya no se podría mejorar a uno sin que se empeore a otro. eso estaba esperando. Genial, Emanuel, gracias. Específicamente, para mostrar que no es Pareto óptimo, lo que tenemos que encontrar es como considera un mecanismo que permite mejorar el bienestar de uno sin perjudicar a otro. ¿Okay? Y la intención que vamos a dar va a ser la siguiente. Entonces voy a considerar una caracterización muy simple del modelo. ¿Okay? Tipo, la utilidad de la gente es cuánto consume en el primer periodo más cuánto consume en el segundo periodo. ¿Okay? Entonces acá tenemos el consumo de joven. El 1 significa que es joven y consume en el tiempo t. Y acá es el consumo de viejo y, bueno, consumo el tiempo t mensual. ¿Okay? Función de utilidad lineal. ¿Ok? La utilidad es igual a lo que consume. Y no tengo el factor descuento que típicamente va por delante. ¿Ok? Ups. Entonces consideremos este caso muy simple que nos ayuda a ilustrar cómo podemos mejorar el bienestar de una gente sin perjudicar a otro. Y vamos a considerar que cada agente en cada periodo tiene una unidad de bienes. ¿Ok? Una economía de dotación. Entonces, el agente acá, cuando es joven, tiene una unidad que se puede comer. Cuando es viejo, tiene una unidad que puede comer. Y entonces, si come una unidad más otra unidad, su utilidad va a ser de 2. ¿Okay? Entonces, acá, utilidad de 2. ¿Okay? Y si no hiciéramos nada, entonces acá una unidad, acá una unidad, acá una unidad, acá una unidad, acá una unidad. ¿Ok? Y cada uno va a tener una utilidad de 2 cada vez. ¿Ok? Entonces acá es U igual a 2, U igual a 2, etcétera, etcétera, U igual a 2. Si dejáramos funcionar los mercados, como todos tienen las mismas dotaciones, bueno, no va a haber ninguna ganancia, se van a quedar con la misma unidad y se la van a comer. ¿Ok? Ahora, potencialmente podemos mejorar el bienestar de la primera generación. Miren, miremos este periodo de acá. En la economía tenemos 2 unidades, la que tiene el viejo y la que tiene el joven. ¿Okay? Potencialmente podremos mejorar la utilidad de la gente viejo. Efectivamente, esta unidad de acá se la puedo dar al señor de acá. Entonces, en lugar de tener una utilidad de 2, el señor va a tener una utilidad de 3. Ups.
¿Ok? Esto sería una manera de mejorar la utilidad de la generación de arriba. Entonces, le robo la unidad a la gente joven, se lo doy a la gente viejo, y entonces como ahora la gente viejo ha consumido en su vida 3 unidades, tiene más utilidad, tiene una utilidad de 3. Claro, si hiciera esto, este mecanismo no sería Pareto mejorante porque le robo al joven. Entonces, en este caso, el joven, en lugar de tener una utilidad de 2, tendrá una utilidad de 1. Entonces, no le estaría mejorando la utilidad. Entonces, pero quizá puedo encontrar un mecanismo tal que a esta gente lo deje indiferente. Es decir, que en lugar de bajarle la utilidad a 1, quizá la puedo mantener en 2. Y efectivamente, si hago lo mismo con la generación siguiente, si a este le robo la unidad y se la doy a la segunda generación, su utilidad va a seguir en 2. ¿No? Porque lo que le robo el viejo, se lo estoy compensando robándole a la generación siguiente. ¿Sí? Entonces, si le habíamos sacado una unidad de utilidad por esta de acá, ¿no? Pero se lo compensamos por esta unidad de acá. ¿Ok? Y entonces, ¿ya entendieron qué podemos hacer? Podemos compensarle a la gente siguiente, ¿no? Agarrando esta unidad y pasándola a él, y así de manera sucesiva. ¿Ok? Y ven que ahí interviene el supuesto de cantidad infinita de agentes, porque la idea acá es que siempre podemos dejar indiferente a un agente si es que le sacamos a la generación siguiente una unidad para dársela a la generación anterior. Y como siempre tenemos una generación por delante, siempre lo podemos hacer. No va a haber una última generación que nos deje no hacer esto. ¿Okay? Entonces, al final del día, si hiciéramos esto, todos tendrían la misma utilidad, excepto la primera generación, que en lugar de tener 2 de utilidad, tendría 3. ¿Okay? Esto es un mecanismo que permite mejorar la utilidad de uno sin perjudicar al otro. ¿No? Y la ineficiencia asocia, digamos, a cómo podemos mejorar sin perjudicar a otros, se le conoce como ineficiencia dinámica. Entonces, en inglés sería dynamic inefficiency. ¿Ok? Esto es como la intuición de por qué este modelo no va, digamos, el equilibrio descentralizado de este modelo no va a ser Pareto eficiente. ¿Okay? Y se debe al supuesto de que tenemos una cantidad infinita de agentes. ¿Okay? Ahora, lo interesante de este modelo es que da lugar como para justificar algunos sistemas de pensiones. Hay 2 sistemas de pensiones que conocemos en el mundo. ¿Eh? Está el sistema capitalista, no capitalista, de capitalización, perdón, capitalista. Sonó con un juicio moral, ¿no? No sé si moral, pero sonó como medio, ¿cómo se dice? Ideológico, ¿no? No, de capitalización quise decir. El sistema de capitalización, o está el famoso sistema por reparto. ¿Cuál es la diferencia entre... Déjeme volver a hacer chocolatitos. El sistema de capitalización es que cuando uno es joven, ahorra y esto le permite financiar su pensión cuando esté viejo, que es más o menos el sistema que tenemos en Chile hoy día, con las AFPs y todo lo que estamos escuchando en la prensa. ¿Okay? El otro sistema posible que uno puede usar es el sistema de reparto, que en lugar de usar los ahorros
de la gente cuando era joven, usamos los ahorros corrientes, digamos, usamos los ingresos corrientes de los jóvenes para financiar al viejo corriente. Entonces, como ven, en el de capitalización es como un mismo agente en el tiempo. El de reparto es dentro de un periodo dado, transferimos de los jóvenes a los viejos. ¿Okay? Son los dos sistemas que típicamente, digamos, muchos sistemas de pensiones se pueden ubicar considerando esos dos escenarios, digamos, como benchmark. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos tener razones económicas para justificar un sistema de reparto, ¿okay? La ineficiencia dinámica podría ser un candidato para justificarlo, porque efectivamente, fíjense, el mecanismo que hemos propuesto acá para mejorar el bienestar de una gente sin perjudicar a otro, se inspira mucho de lo que ocurre en un sistema de reparto. ¿Okay? Entonces, esto puede ser una justificación para tener tal sistema. ¿Okay? Ahora, dicho esto, sí, excelente, estaba esperando que uno reaccionara. Por favor, ¿quién está hablando? Gonzalo, pero es de algo un poquito, un paso atrás de lo que estamos hablando ahora. Que no entendí la lógica de ineficiencia dinámica. Se supone que, digamos, es ineficiente, o sea, es que no entiendo por qué se produce. Es porque hay infinitos agentes. Siempre tú puedes usar el siguiente para compensarte. Es el supuesto clave. Pero, ¿por qué eso hace que no logremos? O sea, no entiendo el mecanismo para cómo llega eso a ser ineficiente. Ok, no te escucho bien, a diferencia de otras veces, Gonzalo. Siento... ¿Aló? ¿Me escucho ahora? Ah, te escucho mejor ahí. Quizás algo está grabando mi micrófono. No entiendo el mecanismo por el cual no se llega a la eficiencia. Ok, básicamente para entender por qué un equilibrio no es Pareto eficiente, típicamente lo que se hace es buscar un mecanismo de asignación que a partir del equilibrio tú puedes mejorar el bienestar de uno sin perjudicar a otro. ¿Okay? Típicamente es lo que uno hace para mostrar que un equilibrio no es Pareto eficiente. ¿Okay? Entonces acá en esta versión del modelo muy estilizada, lo que hice fue sugerir cómo podemos mejorar el bienestar de uno sin perjudicar al otro. ¿Okay? Si los agentes, digamos, como cada uno tiene una unidad de dotación, básicamente, incluso si intercambiaran entre ellos, no podríamos tener más, cada uno tendría dos unidades de consumo y entonces dos de utilidad. ¿Okay? No sé si esto te había quedado claro, Gonzalo, o no. Sí, como lo máximo que pueden llegar a consumir en su vida. Sí, entonces va a tener dos de utilidad. Y entonces la pregunta que me hice es, ¿puedo mejorar la utilidad de uno sin perjudicar al otro? Y lo que dije fue, sí, es simple. Por ejemplo, tú puedes mejorar la utilidad de la primera generación dejando constante la utilidad de las siguientes generaciones. ¿Okay? Y efectivamente, el razonamiento fue muy simple. Fue la primera generación que tenemos acá. A ver, déjame... Acá tenemos una primera generación que consume 2. ¿Cómo le puedo mejorar la utilidad? Es simple. El segundo periodo, la unidad que consumía el joven, se la quito y en lugar de que la consuma él, se la doy al viejo. ¿Ya? Y haciendo esto, el viejo ya no consume una unidad acá, sino que va a consumir 2. Y en total, consumirá el viejo 3 unidades, una en el primer periodo y 2 más en el segundo periodo de su vida. ¿Okay? Ahí le mejoramos la utilidad porque pasamos de 2 a 3. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? Manteniendo constante la utilidad de los demás. ¿Okay? Porque si hago solo esto, estaría perjudicando la siguiente generación, porque
consumía 2, le quito la unidad de consumo del primer periodo de su vida y se queda con una utilidad de 1. ¿Okay? Pero justamente como tienes infinitas generaciones, lo que puedes hacer es compensar la unidad que le quitaste, quitándole a la siguiente generación otra unidad. ¿Okay? Entonces, le Pero sacas... ¿por qué ese esquema no sería de equilibrio? O sea, si nadie... como que no entiendo por qué el sistema no llegaría a ese resultado por sí solo. Digamos, tú no lo puedes obtener de manera descentralizada porque básicamente esta gente de acá se tiene que poner de acuerdo con, ¿sabes? La generación subsiguiente, ¿me entiendes? No viven al mismo tiempo. Ya, creo que entiendo. ¿Me entiendes? Mm. Y entonces, pero claro, el supuesto clave es que, dado que siempre hay una generación adicional, siempre puedes compensar una robándola, entre comillas, a la siguiente. Es así de simple. Ahora, acá es un modelo estilizado, ¿eh? Entonces estoy diciendo, tiene una función de utilidad lineal, cada uno tiene su utilidad igual a su consumo, no hay factor descuento. Hago todo esto como para dejar la intuición clara. Hay otros aspectos cuando complejizas el modelo, ¿eh? Pero la esencia de la ineficiencia dinámica se basa en este tipo de razonamiento. ¿Okay? Perfecto, gracias. ¿Okay? Y como te digo, recuerda un poco el sistema de reparto porque, claro, le sacas al joven para dárselo al otro. Entonces, si quisieras justificar un sistema de reparto, podrías usar este tipo de fricción, digamos. Ahora, todo bien con el sistema de reparto, pero ¿qué problemas tiene como para hacerme abogado del diablo? ¿Qué podrían decir ustedes sobre las desventajas del sistema de reparto? Les acabo de dar una ventaja que típicamente no es la que se da cuando uno escucha a la gente que defiende el sistema de reparto. No sé si hay un argumento que se da mucho en la prensa. Cuando uno habla, por ejemplo, de un país como el mío, que es Francia, cómo lo está sufriendo con su sistema. Las Con el sistema, las generaciones viejas superen a los jóvenes. Exactamente, hay un tema, digamos, en mi explicación acá, considera la misma cantidad de viejos que la cantidad de jóvenes. ¿Ah? Pero un problema es cuando uno, a medida que pasan las generaciones, hay cada vez más viejos y cada vez menos jóvenes. ¿Ah? Significa que le tendrías que robar cada vez más al joven para financiar al viejo. ¿Okay? Entonces, esto es un problema, es el problema que está enfrentando muchos países de Europa y la única solución que encuentran como para equilibrar las cuentas del Estado es simplemente haciendo que la gente trabaje más tiempo. No hay otra solución. O tenemos que bajar la pensión a la gente o tenemos que hacer que la gente trabaje más. ¿Okay? Entonces, el aspecto demográfico es un problema. Entonces, ahí veo, Ricardo, que lo comentaba, bajas tasas de natalidad, efectivamente. Y lo peor no es únicamente las bajas tasas de natalidad, es en realidad el hecho de que uno no pueda anticipar cuál va a ser la estructura demográfica, digamos, de acá a 2 siglos. ¿No? Porque todo lo que les he contado suena muy bonito, pero tenemos que prever, como hasta el fin de los tiempos, cuánta gente vamos a tener, ¿no? Como para saber exactamente cuánto le tengo que sacar a una generación para compensar a la otra. ¿No? Y esto no es fácil de prever. ¿No? Entonces, y puede haber como de repente momentos en que hay mucho más viejos que jóvenes y ahí sonaba. ¿Okay? ¿Qué otras desventajas conocen, aparte de el desequilibrio demográfico que puede intervenir a veces? yo, o sea, no la conozco en realidad, pero se me ocurre que por cómo se plantea este modelo, los impuestos, las transferencias, no son en la realidad de su alza. Como que, o sea,
Exactamente. Sí. Grabándose al caminar o al trabajo. Sí, entonces de manera general, tú cuando le quieres sacar a uno y dárselo al otro, tienes que poner un impuesto. Y como sabemos, los impuestos son distorsivos. Entonces, de repente podemos tener, por tasa del trabajo, podemos tener menos participación laboral, podemos tener más desempleo, etcétera, etcétera. Que puede ser un problema efectivamente. Y entonces estaríamos intentando corregir una eficiencia, pero introduciendo otra. Desde el final del día, como que puede que sea menos ineficiente, o sea, menos eficiente. Estaba diciendo generaciones intermedias. No sé lo que quieres decir, Esteban, con esto. No, me refería a que cuando se inicia un sistema de reparto, al final va a haber una generación que va a recibir el beneficio, pero ninguna generación ahorró antes. Tú dices cuando pasamos de un sistema al otro. Sí. Y claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Puedes perjudicar a uno en el medio, por ejemplo, al momento de pasar de un sistema al otro. Sí, de hecho, sí, cuando uno está hablando del retiro ahora, del segundo, el tercero, el no sé cuántísimo retiro, una de las preocupaciones es esta. Entonces, digamos, en los últimos 50 años hemos puesto unas reglas del juego a la gente como para que ahorrara y toma unas decisiones de ahorro y ahora está el miedo de que básicamente esta gente se venga expropiada y entonces me imagino que es lo que estabas pensando, ¿no? Entonces como un costo de transitar un sistema al otro. Muy bien. Y bueno, a veces uno usa se confunde el sistema con un poco la desigualdad, ¿no? Entonces, lo que se critica a veces del sistema de capitalización está relacionado en realidad a otro tema que es la desigualdad. ¿Okay? Entonces, se confunden un poco los motivos, ¿no? Entonces, se le acusa al sistema de capitalización sin darse cuenta que quizá podríamos igual reducir la desigualdad manteniendo el sistema, por ejemplo. Ok, bueno, eso era como para decirles entonces, hay argumentos a favor del sistema de reparto. Si tuviese que dar uno económico, sería la eficiencia dinámica, la ineficiencia dinámica. Pero en lo que les he dicho, esos otros aspectos, el demográfico o las distorsiones que pueden generar los impuestos, no está considerado. Lo importante que les quería contar respecto a este modelo es esto. Básicamente, la gran novedad tiene que ver con la eficiencia. Que cambiando este supuesto, de repente pasamos de algo que era Pareto óptimo originalmente a uno que ya no lo es. Ahora, en lo que nos queda, igual les voy a mostrar como algunas ecuaciones como para explicarles un poco la dinámica, cosas así, pero verán que lo que vamos a ver ahora no es nada nuevo, o quizá no es nada sorprendente. Es nuevo porque no estudiamos este tipo de estructura. Lo sorprendente era lo que les acabo de decir. Entonces, hablemos un poco más del modelo. Les dije, y veamos una estructura un poco más compleja que se llama la versión canónica. Canonical version. Vamos a considerar la siguiente función de utilidad. Ok, entonces paso de la lineal que les comenté a una en que es logarítmica. Tenemos concavidad. Nos gusta la concavidad porque sabemos que son agentes que van a suavizar el consumo, etc. Entonces, lo cual permite tener soluciones internas. Vamos a suponer que en cada momento del tiempo hay nt jóvenes, ¿ok? Y la cantidad de jóvenes de mañana va a ser
igual a 1 más n, la cantidad de jóvenes de hoy. ¿Ok? Entonces, digamos, dentro de la población, si quieren, la población en T va a ser nt jóvenes más nt menos 1 viejos. ¿Sí? En el sentido de que los viejos, el periodo pasado, eran jóvenes y eran en cantidad de nt menos. Es decir, que va a ser 1 más nt menos 1 más nt menos 1, es decir, 2 más nt menos 1. ¿No? Esto quiere decir que es que la cantidad de gente en la economía. Ahora, lo que me interesa para la producción es el empleo. El empleo en T va a ser nada más que N sub T. Solo los jóvenes participan en la producción. ¿Okay? Ahora, los jóvenes van a cobrar un sueldo, van a ahorrar, y sus ahorros van a formar el capital que se va a usar para el periodo siguiente. ¿Okay? Es decir, si ST es el ahorro individual, el capital de mañana va a ser el ahorro individual multiplicado por la población de ese momento. ¿Okay? Eso va a ser el stock de capital de mañana. ¿Okay? Una vez que se use este capital, desaparece por completo. ¿Okay? Okay. Y la función de producción que vamos a usar en la versión canónica va a ser muy simple. Va a ser la típica Cobb-Douglas. Ok, entonces miremos el sistema, el programa de agente. Vamos a tener un agente que maximiza U de C sub 1 más beta U de C sub 2 T más 1. Sujeto a dos restricciones. Con su sueldo el primer periodo, puede financiar consumo y ahorro. El segundo periodo va a cobrar cierta tasa de interés de sus ahorros, lo cual le va a permitir financiar el consumo del segundo periodo. Entonces, como ven, acá estoy recalcando que el primer periodo de la vida se trabaja y se ahorra. El segundo periodo de la vida no se trabaja y se disfruta de los ahorros que hemos acumulado en el primer periodo de la vida. Como ven, esta estructura ya la resolvieron. ¿Saben resolverla? Entonces, digamos que se parece mucho al modelo de Fisher que habíamos estudiado al principio. ¿No? La única diferencia es que estamos en equilibrio general, es decir, que este sueldo y esta tasa de interés de acá se van a determinar igualando oferta con demanda. Pero tomando los precios como dado, ustedes pueden resolver esto perfectamente. Entonces, no voy a ver los detalles, ¿no? Voy a darles el resultado, pero saben que van a consumir y ahorrar de manera a suavizar el consumo, ¿no? Es decir, la utilidad marginal del consumo del primer periodo va a ser igual a beta por RT más 1, la utilidad marginal del consumo del segundo periodo. ¿Okay? Dado las preferencias que tenemos, que eran logarítmicas, esto se va a ver de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces, la deriva de un logaritmo es la inversa, entonces tengo que considerar las inversas del consumo para hablar de la utilidad marginal.
Y entonces, esto sería nuestra ecuación de Euler. Entonces, lo que voy a hacer ahora, básicamente es meterle condiciones de equilibrio en esta ecuación de Euler, de manera a derivar una ecuación de dinámica para nuestra variable de estado, que va a ser el capital. Entonces, la variable de estado que vamos a considerar, voy a considerar el capital per cápita, ¿ok? Digamos K sobre N, va a ser nuestra variable de estado. Entonces, el viejo truco que ustedes habían usado para solo, lo estamos replicando acá. Voy a considerar este capital chico, que es el stock de capital agregado partido por N. ¿Ok? Acuérdense que el capital es el ahorro individual en T-1 multiplicado por N T-1. Es decir, que el capital per cápita lo puedo reescribir como el ahorro de T-1 partido por 1 más N. ¿Sí? Simplemente por el hecho de que teníamos acá el supuesto de que el N de mañana es 1 más N, el N de hoy. Entonces puedo relacionar, digamos, esto con el ahorro. Ok, esto es notación. Listo, precios también. Particular. Cuando uno tiene retos a escala constantes, uno puede mostrar que el PIB es igual a la suma de los ingresos. ¿Okay? Eso es una propiedad. No es complicado, no lo voy a mostrar, pero no es complicado mostrarlo. Les digo rápidamente, para los que les interesa. ¿No? Típicamente, cuando tenemos retornos a escala constante, significa que tenemos una función que es homogénea de grado 1. Y sabemos que una función homogénea de grado 1 es igual a la suma de sus derivadas ponderado por el argumento. Y efectivamente, los precios, como es la derivada, es decir, es el producto marginal, uno puede aplicar esta propiedad ahí, cuando tenemos retornos a escala constante. Y esto nos permite determinar algunos precios. Por ejemplo, podemos escribir per cápita, el output per cápita, que es IT partido por NT, va a ser igual al sueldo más RTKT. Si RT es el producto marginal del capital, podemos deducir de ahí que el salario va a ser la producción per cápita menos alfa KT, alfa menos 1 por KT, donde este término de acá es nada más que RT. Entonces obtenemos fácilmente una expresión para los precios como función del capital per cápita. Okay, entonces tenemos acá el precio del capital, que es el producto marginal del capital, y tenemos una expresión para el salario como función del stock de capital. Entonces, esas tres relaciones, la de los precios y la definición del capital, las puedo reemplazar acá de manera a obtener una dinámica para nuestra variable de estado. Pues, por ejemplo, ¿qué tenemos? Fíjense acá. Tenemos el consumo del primer periodo y el consumo del segundo periodo. Podemos decir, el consumo del primer periodo es la diferencia entre el sueldo y el ahorro.
El consumo del segundo periodo es nada más que nuestros ahorros con los intereses. Hagámoslo, entonces podemos decir 1 sobre WT menos ST, ¿cierto? Vuelvo para atrás, ¿eh? El consumo del primer periodo que tenemos acá es el sueldo menos ST. Y podemos decir el consumo del segundo periodo es RT más 1 por ST. ¿Sí? Ok. Sigamos. Fíjense, esta tasa se cancela con esta. ¿Ok? Entonces esto se debe al supuesto de utilidad logarítmica que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, para que sepan, cuando hablamos del efecto de la tasa de interés sobre el ahorro, al principio del curso, habíamos dicho que el efecto era ambiguo porque puede haber un efecto de ingreso, un efecto de sustitución. Con preferencias logarítmicas se cancelan y esto explica justamente es la razón por la cual se cancela acá la tasa de interés. Y entonces se cancela la tasa de interés por las preferencias logarítmicas. La ecuación queda así. Y podemos obtener el ahorro como función del sueldo. Es decir, ST es igual a beta por WT menos ST. O si quieren, 1 más beta por el ahorro igual a beta el sueldo. Es decir, que mi ahorro va a ser beta partido por 1 más beta por el sueldo. ¿Y ahí qué podemos decir? Vuelvo para atrás. Habíamos dicho que el capital es el ahorro del periodo anterior dividido por 1 más n. Entonces, el ahorro lo puedo reemplazar como el capital del próximo periodo. Se puede decir que este ahorro es KT más 1, a ver, multiplicado por 1 más n. Y el salario lo habíamos calculado como función del capital también, estaba acá. Dijimos que es 1 menos alfa por KT a la alfa. Y entonces, haciendo esos reemplazos, podemos obtener una ecuación que nos da la dinámica de nuestra variable de estado, que es el stock de capital. El stock en KT más 1 es igual a beta sobre 1 más beta, 1 menos alfa partido por 1 más n, KT al alfa. Y tenemos una dinámica para el capital. Fíjense, esta dinámica fácil de representar gráficamente. Acá tenemos una constante y tenemos un KT al alfa. ¿Ok? Entonces, tenemos una ecuación que cumple con condiciones de nada, se puede representar gráficamente. Obtener KT más 1 como función de KT. Esto sería una función cóncava así, ¿ya? Donde esta función es beta, 1 más beta, 1 más alfa sobre 1 más n, KT al alfa. Ok, eso es nuestra función. Podemos ubicar un estado estacionario en este gráfico. ¿Dónde se ubica el capital de estado estacionario? Pregunta que les hago. ¿Dónde puedo ubicar el capital de estado estacionario en este gráfico? En la recta de 45.
Gracias. La Esteban, intersección. ¿cierto? Genial. Efectivamente. Gracias, Esteban. Acá se va a ubicar el capital de estado estacionario. Muy bien. Entonces podemos ver, sabemos que este sistema va a ser estable, este estado estacionario va a ser estable. ¿Por qué va a ser estable? Otra pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo se ve gráficamente? ¿Cómo se ve gráficamente que el sistema, el estado estacionario va a ser estable? Cruza Porque por la línea arriba. 45 grados está abajo la curva. Excelente. Es decir, que la pendiente de la curva roja en el punto de estado estacionario es menor que el valor. Entonces, cruza por arriba. Muy bien. Es decir, que... Es menor que 1 la pendiente. Muy bien. Excelente, gracias. Veo que dominan los conceptos claves que habíamos visto antes. Efectivamente. Ok, entonces podemos determinar todo esto. Entonces, y por ejemplo, la dinámica es fácil de determinar. Supongamos que tengo un K sub 0 acá. El capital en 1, tengo que usar esto. Se va a ubicar acá el K1. Esto va a ser K sub 2. Acá K sub 2. Y bueno, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Nos vamos a acercar al valor de estado estacionario y es una cuestión estable por las razones que han dicho. Ok, ahora hay algo un poco raro cuando uno mira este gráfico. La cosa rara es la siguiente. No sé si se acuerdan, les había dicho, cuando se acabe la vida del individuo, el viejo se come todo el capital. Se come sus ahorros. Efectivamente, el viejo, acá son individualistas, se puede decirlo así. Una vez que se muere, él no deja plata para la generación siguiente, se come todo. ¿Okay? Lo raro es que aunque los viejos se comen todo al final de su vida, cuando uno compara el stock de capital de la generación siguiente con respecto a la generación anterior, si comparo, por ejemplo, el K2 de acá con el K1, el K2 es mayor que el K1. Y podría compararlo con el K3, el K3 sería mayor que el K2, el K4 mayor que el K3, etcétera, etcétera, hasta que converjamos a K estrella. ¿Okay? Entonces, vamos acumulando cada vez más capital a través de las generaciones. Y esto aunque al final de cada generación un viejo se come todo el capital. ¿Okay? Entonces, preguntas que les hago a ustedes. ¿Alguien tiene alguna intuición económica de por qué está ocurriendo esto acá? Porque es un poco sorprendente. Se come todo, pero aunque se coma todo, vamos a acumular cada vez más capital. ¿Qué está pasando acá? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si entendieron la pregunta, capaz que no. La respuesta no es fácil, ¿no? Pero, a ver, cuando uno lo entiende, dice, obvio, pero no es una pregunta fácil de responder. ¿No podría ser que a medida que pasa el tiempo vamos teniendo más generaciones? No, porque todo esto es per cápita, acuérdate. Ah, cierto. Sí, lo que me acabas de decir cuando hago esta pregunta siempre es la primera que me dan. Es la respuesta natural. Efectivamente, el K chico es KT partido por NT, entonces ya lo miramos per cápita. Como raro, significa que individualmente, digamos, cada individuo ahorra más que la generación anterior. Incluso, digamos, lo que te digo, incluso si considera una tasa de crecimiento igual a 0 de la población, también sería cierto.
Qué raro, ¿eh? Muy raro eso, ¿eh? Por aprendizaje, pensando que en el futuro se va a necesitar más dinero para sostener la generación futura, entonces tiendo a ahorrar más. No, Eh, no, no, no. total. Bueno, en sí es al contrario. Las generaciones futuras, las generaciones jóvenes ahorrarían. Ah, me enredé. Sí, sí, no, pero es algo, es otra cosa. Veo para dónde vas, pero no es la respuesta. Porque al final son individualistas. No se preocupan las generaciones futuras. Quieren suavizar consumo, eh, quieren intentar... entonces acá hay como una... Profesor, ¿sí? que no, no sé si, no sé cómo decirlo de forma precisa, pero se me ocurre que al final se empieza a acumular capital porque las generaciones jóvenes quieren ahorrar para cuando sean viejos, pero no tienen a nadie a quien prestarle plata porque como los viejos se van a morir, eh, no les van a pagar nunca la deuda vuelta, entonces prefieren acumular capital. Va por ahí. Am, sí, lo que pasa es que tú le prestas a la empresa. Lo que está ocurriendo acá, básicamente tú ahorras capital y este capital después lo arriendas a la empresa, pero igual es algo de por el estilo. Tú, al momento de ahorrar, le estás haciendo un favor al joven de la generación siguiente. Hay como una externalidad positiva que estás generando ahí. Y en particular, veamos lo que teníamos antes. Fíjense, el capital es el ahorro, ¿no? Fíjense en esta ecuación. ¿El ahorro de qué depende? Depende de tu sueldo. ¿Qué está pasando acá con los sueldos? ¿De qué dependen? De hecho, los sueldos, está escrito acá la fórmula, ¿no? Que cuando hay más capital, la productividad del trabajo aumenta y tienen más salario y después... Exactamente. Es decir, que hay un supuesto de la función de producción que está generando esto. Hay complementariedad entre capital y trabajo. ¿Ok? Entonces, dado la complementariedad entre capital y trabajo, cuando ahorró la generación anterior, le hizo un favor a la generación siguiente, porque al poner capital, el tipo pudo cobrar un sueldo mayor. Y entonces, esto es la razón por la cual, en este gráfico, el capital agregado va a ser cada vez mayor, digamos, a la parte izquierda, ¿no? Porque básicamente, al ahorrar, mejor producto marginal del trabajo, la generación siguiente cobra más, y como cobra más, puede ahorrar más, y etcétera, etcétera. Ahora, esto no ocurre para siempre porque hay rendimientos decrecientes en el capital, ¿no? Pero puede explicar toda la dinámica que ocurre acá, ¿no? Entonces, esto es la intuición, es la externalidad que le hace la generación anterior a la siguiente, opera a través de la complementariedad entre capital y trabajo. Ya un poco, una vez que uno lo entiende, dice, ah, sí, claro, pero la primera vez parece contraintuitivo porque decimos que el tipo se había comido todo, entonces, ¿por qué se acumula más capital? ¿No? Eso es la respuesta. Excelente. Bueno, no puedo decir, no voy a decir nada más sobre generaciones translapadas. Lo importante en la clase de hoy era la parte de la eficiencia, ¿eh? Entonces, lo que llamamos la ineficiencia dinámica, el hecho de que como tenemos una cantidad infinita de agentes, podemos mejorar el bienestar de uno sin perjudicar a otro, ¿eh? Simplemente robándole más a la generación siguiente. Y después, bueno, vimos un poco de dinámica, que no fue nada nuevo, como ven, para ver la dinámica del modelo
volvimos a, digamos, la ecuación de Euler del consumo en dos periodos. Nos basamos en el hecho de que la curva que describe la dinámica del capital cruza la renta de 45 grados por arriba. Este tipo de cosas, digamos que la segunda parte no fue tan complicada. Lo complicado fue lo que les expliqué sin ecuación, básicamente. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer este miércoles va a ser empezar el capítulo sobre mercado laboral. Y bueno, espero tener la posibilidad de ver esto en 2 clases. No va a ser fácil, pero bueno, tendré que dedicarme a ver lo esencial. Okay, entonces, esto veremos la próxima clase. Les agradezco la atención. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias